En la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Buenos Aires se desarrolla una historia aterradora que involucra a un grupo de estudiantes y un dibujo macabro. Todo comenzó en una tranquila escuela secundaria, la Escuela Nacional Manuel Belgrano, ubicada en el corazón de la ciudad. El protagonista de esta historia es el profesor de artes, el Sr. Martínez, un hombre apasionado por su trabajo y comprometido con el desarrollo creativo de sus estudiantes. Una tarde, mientras revisaba los trabajos de sus alumnos, se encontró con un dibujo que haría que su vida diera un giro hacia la oscuridad. El dibujo en cuestión fue realizado por uno de sus estudiantes más talentosos, Juan, un joven introvertido y reservado. El dibujo representaba a un monstruo de aspecto grotesco y aterrador, con ojos rojos y garras afiladas. El detalle más perturbador era la expresión de maldad que parecía emanar de la figura. El Sr. Martínez, intrigado por la calidad artística del dibujo, decidió indagar sobre su significado. Buscó a Juan y le preguntó sobre el monstruo que había dibujado. Pero el joven se mostró evasivo y se negó a hablar al respecto. Esto despertó la curiosidad del profesor, quien decidió investigar por su cuenta. A medida que profundizaba en su investigación, el Sr. Martínez descubrió que el monstruo del dibujo estaba relacionado con una leyenda urbana que circulaba en la ciudad de Buenos Aires. Según la historia, un monstruo malévolo vagaba por las calles de la ciudad en busca de almas inocentes para alimentarse de ellas. Intrigado y preocupado, el profesor decidió compartir su descubrimiento con el resto del cuerpo docente. Pronto, se dieron cuenta de que el monstruo del dibujo de Juan no era solo una creación artística, sino una entidad real que aterrorizaba a la ciudad. La noticia se extendió rápidamente por la escuela y el pánico se apoderó de estudiantes y profesores por igual. Los avistamientos del monstruo se multiplicaron y cada vez más personas afirmaban haber visto sus ojos rojos brillantes y haber sentido su presencia malévola. El Sr. Martínez, decidido a proteger a sus estudiantes, se convirtió en el líder de un grupo de valientes que se enfrentaron al monstruo. Juntos, trazaron un plan para enfrentar al ser sobrenatural y poner fin a su reinado de terror. La batalla final tuvo lugar en la emblemática Plaza de Mayo, en el corazón de la ciudad. El monstruo emergió de las sombras desatando su furia sobre el grupo de valientes. El enfrentamiento fue épico, pero finalmente, con astucia y determinación, lograron vencer al monstruo y desterrarlo de la ciudad. La noticia de la victoria se propagó rápidamente, y la ciudad de Buenos Aires volvió a respirar tranquilidad. El dibujo de Juan, convertido en un símbolo de valentía y unidad, se exhibió en la escuela como un recordatorio de la fuerza que puede surgir de la unión en tiempos de oscuridad. El profesor Martínez, ahora un héroe en la comunidad educativa, continuó inspirando a sus estudiantes a través del arte y la creatividad, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y coraje para enfrentar los temores más profundos.